Mis amados hermanos de la Iglesia, la verdad y la vida, y estimados amigos que nos acompañan, que es un gusto estar ya con ustedes en esta noche, este día jueves, que el Señor nos permite reunirnos y poder compartir la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da y saludamos a los que se están uniendo ya a esta transmisión. Vamos a poner acá algunas cosas en la computadora. Y saludos a Pablo Rivera, hermana Alice. Hola Belsi Ruano, un gusto saludarte. También Guillermo Cruz, qué bueno tenerte por acá. Un saludo a todos allá en casa, por favor, saludos a toda la familia. Hermanos, damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de seguir estudiando su palabra en esta noche. Hoy continuamos, gracias al Señor, con el estudio del libro del profeta Jonás. Nos toca el capítulo 3. Y este capítulo tiene muchas enseñanzas, muchas cosas para meditar, para reflexionar, para que nosotros podamos estar cada día más fortalecidos en nuestra relación personal con el Señor. Tiene cosas muy interesantes que vamos a ir meditando en ellas a lo largo de este tiempo que el Señor nos brinda. Y hermanos, como la vez pasada, les pido que ustedes vayan escuchando, vayan anotando, grabando en su corazón o en su dispositivo o en una hoja lo que más les llama la atención de este estudio, para que por favor al final ustedes más o menos como una media hora vamos a terminar la exposición y vamos a dar espacio para que ustedes participen escribiendo lo que les queda de esta enseñanza. Tenemos varias cosas que compartir, pero la idea es que ustedes puedan poner, y dentro de poco nos harán favor nuestros hermanos de multimedia de fijar ahí la frase, como el jueves pasado, que dice: de la enseñanza de hoy me quedo con. Y esa será la participación para que ustedes por favor completen esa frase al final de este estudio. Como les decía, vamos a tener un tiempo, si el Señor así lo permite, para que ustedes puedan escribir y completar la frase: de la enseñanza de hoy me quedo con, y que ustedes completen ahí por favor y lo compartan con nosotros con qué es que se quedan de este capítulo 3 de Jonás. ¿Cuál es la reflexión que más les ha hecho algún efecto en su mente, en su corazón, de este capítulo 3 de Jonás? Entonces, hermanos, vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Les invito a que por favor me acompañen en este tiempo de oración. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque, como nos ha enseñado el profeta Jonás, la salvación viene de ti. Y, Señor, somos salvos por tu gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Te alabamos, Padre. Qué bendición, qué regalo tan grande el que nos has dado. Y qué regalo tan grande el que nos has dado también el poder ser una iglesia, poder compartir con nuestros hermanos. Y qué regalo también tan maravilloso tu palabra, que nos ha quedado para conocerte, para saber qué es lo que tú quieres de nosotros, qué es lo que tú quieres para nosotros también. Por eso, Padre amado, nos ponemos en tus manos en este tiempo. Por favor, bendice este tiempo de enseñanza, de comunión. Y, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que haga clara tu palabra para nosotros y produzca los cambios que tú quieres en cada uno de nosotros. Padre, te lo suplicamos, por favor. Bendícenos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, amados hermanos. Saludos a hermana Grace, a hermana Ingrid. Y saludos a André, por supuesto. Ellos están ya en casa luego de el sepelio de nuestra hermana Úrsula. Recordamos que este cuerpo que fue enterrado el día de hoy, como el Señor nos lo enseña y lo creemos y lo sabemos, un día se levantará en gloria, un cuerpo transformado cuando el Señor venga por su iglesia. Así que en esa esperanza vivimos, y también nos da mucha alegría ver a nuestros hermanos Baitse muy fortalecidos, muy animados, consolados y agradecidos con el Señor por su buena voluntad. Así que, amados hermanos, un fuerte abrazo para toda la familia Baitse, que el Señor
los siga bendiciendo, consolando y animando en este momento. Hermanos amados, entonces pasamos a lo conducente, dirían los abogados. Recordemos, hermanos, que estamos estudiando el libro de Jonás y rápidamente podemos hacer una división de este libro en dos grandes partes. La desobediencia de Jonás en los primeros de 2 capítulos y en los segundos 2 capítulos, o sea, el capítulo 3 y el 4, vemos la obediencia de Jonás. Así que ahí podemos ver nosotros esos a grandes rasgos esa división. Y nosotros vamos a estudiar en esta noche, amados hermanos, el capítulo 3. Así que les pido que por favor tomen sus Biblias, así como lo haré yo ahora, que estén listos para participar, porque a lo largo del estudio también voy a pedir la participación de ustedes. Entonces, amados hermanos, una primera participación es para que ustedes piensen y lo escriban en el momento en que se recuerden, no tiene que ser en algún momento en particular, pero que recuerden a qué hombres de Dios del Nuevo Testamento el Señor les dio una segunda oportunidad para servirlo. Encontramos uno está en los evangelios, otro está en las cartas de Pablo, pero ¿qué hombres de Dios, por lo menos estos dos que se mencionan aquí, Dios le dio una nueva oportunidad? Porque eso es justamente en lo que vamos a meditar en este capítulo 3, es lo que nos enseña, amados hermanos. Dios da nuevas oportunidades. Dios da nuevas oportunidades. Y vamos a reflexionar en esto. Les recuerdo, como está ahí ya fijado el comentario, gracias hermanos de multimedia, que ustedes vayan anotando en su mente, en su corazón, en un papel o en un dispositivo qué es lo que más les queda de esta enseñanza para que al final puedan ustedes compartir en un tiempo especial que tendremos para que ustedes escriban de la enseñanza de hoy me quedo con y ustedes completan la frase. Así que, amados hermanos, Biblias en mano, tenemos primero, hermanos, en el capítulo 3 de Jonás, los primeros 2 versículos nos muestran que Dios da una nueva oportunidad a Jonás. Dios da una nueva oportunidad a Jonás y vemos en los primeros 2 versículos. Leo yo para ustedes, y si ustedes tienen ya sus Biblias, por favor sigan la lectura conmigo. Dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Pues esto es lo que nos dicen los primeros 2 versículos, amados hermanos, pero veamos que dice que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Entonces aquí vemos ya, hermanos, una primera reflexión, porque justamente Dios le da una nueva oportunidad a Jonás. A pesar de la desobediencia de Jonás, Dios en su soberanía le dio otra oportunidad para obedecerlo, luego de que Dios lo disciplinó. Porque, hermanos, Dios hizo pasar a Jonás por esta experiencia terrible de estar al borde de ahogarse. Y, hermanos, esta fue una experiencia muy fuerte, la disciplina del Señor. Y Jonás entendió esto. Entonces, el Señor le dio otra oportunidad en su soberanía. Porque, hermanos, no siempre el Señor da una segunda oportunidad. Y eso vamos a reflexionar un poco más adelante. Hermana Ingrid, hermana Alice, muchas gracias. Nos dicen Pedro, exactamente. Pedro es uno de estos hombres que Dios le dio una segunda oportunidad. Hay otro por ahí. Vamos a ver quién podrá ser quien nos dice quién es este otro hombre que Dios le dio una segunda oportunidad. Hermana Surama ya nos había respondido. Gracias, hermana Surama. Aquí veo su respuesta. Juan Marcos, efectivamente. Juan Marcos, no había visto el comentario, pero ahí están justamente. Juan Marcos y Pedro fueron los hombres en el Nuevo Testamento que Dios les da una segunda oportunidad. Aquí vamos a ver cómo Dios le da una segunda oportunidad a Jonás. Entonces, hermanos, Dios le da en su soberanía, Él decide darle una segunda oportunidad a Jonás y le dio la misma instrucción del capítulo 1, versículos 1 y 2. Porque ahí le dice: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Era un mensaje fuerte para la ciudad de Nínive. Ya vimos la vez pasada con hermano Rudy que quiénes eran los asirios, los que vivían en esta ciudad, una gente tremendamente cruel y malvada. Hermano Sami Tokai,
A Onésimo dice por medio de Filemón también, ahí se ve una nueva oportunidad para Onésimo. Gracias, hermano Sammy. Entonces, hermanos, vemos esto y recordamos estos hombres, ¿verdad? Especialmente viendo en el ministerio hombres que, digamos, ya habían estado en ministerio, digamos, a diferencia de Onésimo, él se escapó sin ser creyente, pero se convirtió al Señor y ahí el Señor le da una oportunidad para una nueva vida, retomar la vida que tenía. Pero pensando en estos dos hombres que ya estaban sirviendo, pero que por una u otra razón fallaron o se apartaron en un momento, el Señor les da esa segunda oportunidad. Recordamos a Pedro, allá en Juan, el capítulo 21, al final, recordamos cómo en esa maravillosa y tierna conversación que el Señor tiene con Pedro, y 3 veces le pregunta a él que si lo ama, y luego le dice: apacienta mis ovejas, cuida mi rebaño, pastorea el rebaño. Entonces ahí el Señor le da esa segunda oportunidad. Y a Juan Marcos, que allá en Hechos 16 Pablo se había peleado con Bernabé por motivo de Juan Marcos, que lo habían abandonado en un viaje misionero y Pablo no quería llevarlo nuevamente. Pues entonces vemos en 2 Timoteo que Pablo dice, bueno, le dice a Timoteo: trae contigo a Marcos porque me es útil en el ministerio. Está nuevamente ya Juan Marcos con una nueva oportunidad de servir al Señor. Pero esto, hermano, nos lleva, entonces este versículo, este pasaje de los primeros 2 versículos de Jonás, pensando en estas segundas oportunidades, nos lleva a 2 aplicaciones por lo menos. Y una es una aplicación en nuestra relación personal con el Señor. Y la pregunta es, amado hermano, ¿le ha fallado usted al Señor en algo que Él le ha pedido? Tal vez el Señor le ha pedido, usted como creyente, le ha pedido que deje cierto pecado, usted no lo ha hecho. Tal vez el Señor le ha pedido que sirva en algo y usted no ha querido hacerlo. Hermanos, es una experiencia que cualquiera de nosotros podemos tener y estoy seguro que la mayoría de nosotros en nuestra debilidad podemos haber dicho: nosotros sí le hemos fallado al Señor. Es un testimonio que de una u otra manera a todos los cristianos en algún momento podemos nosotros decir: le he fallado al Señor, ¿ya? Porque somos débiles, somos humanos, somos pecadores. Entonces, esta es una primera reflexión. Si ha sido así y quizá usted en este momento ha sentido o está en esa situación de que sabe que le ha fallado a su Señor en algo que Él le ha pedido, en algo de su conducta, en algo de su comportamiento, en algo del ministerio, pues es momento de arrepentirse, es el momento de clamar al Señor y pedirle una nueva oportunidad. El Señor en su soberanía se la puede conceder. El Señor ciertamente no ha prometido que siempre va a dar nuevas oportunidades en cosas muy concretas. Pero Él es un Dios misericordioso, es un Padre bueno, misericordioso, que nos muestra que da nuevas oportunidades y que, como veremos más adelante, Él reacciona a un cambio en el corazón y en la conducta de sus hijos. Entonces, si esa ha sido la situación, arrepiéntase y pídale al Señor una nueva oportunidad. Él es bueno y Él en su soberanía se la puede conceder, pero Él desea ver un cambio en nosotros. Así que esa es una primera aplicación de este pasaje. Una segunda aplicación, amados hermanos, es en nuestra relación con los demás. Amados hermanos, nosotros podemos estar en la situación de que nosotros debemos conceder una segunda oportunidad. Y la pregunta ¿es usted una persona que da nuevas oportunidades cuando alguien le ha fallado? ¿Es usted una persona que da nuevas oportunidades cuando alguien le ha fallado? Hermanos, nosotros podemos experimentar esto y también, como somos humanos y nos relacionamos con muchas personas, es una experiencia de todos que en un momento alguien nos ha fallado, alguien no ha respondido quizá a las expectativas que nosotros teníamos de esta persona o personas. Y esto es en el ámbito familiar primeramente. Quizá nuestro cónyuge nos ha fallado, quizá nuestros hijos nos han fallado, quizá nuestros padres nos han fallado. Se extiende evidentemente al ámbito de la familia extendida, ¿verdad? Nuestros hermanos tal vez nos han fallado, algún pariente cercano, tal vez nuestros amigos nos han fallado. También tal vez, amados hermanos, en la iglesia algún hermano nos ha fallado en algo. O en el ámbito laboral. La pregunta es, ¿somos nosotros personas que damos segundas oportunidades? Claro,
Así como Dios no se ha comprometido que siempre va a dar nuevas oportunidades, sino que Él en su soberanía lo hace dependiendo de su criterio, pues nosotros también no siempre es prudente y no siempre es recomendable hacerlo. Pero nosotros tenemos que tener un espíritu como el del Señor de estar abiertos, y por lo tanto la aplicación acá, hermanos, es que si está usted en la situación de que alguien le ha fallado y tiene que decidir si da una segunda oportunidad o no, pídale al Señor. Hable con el Señor en oración, pídale discernimiento para saber si es su voluntad que conceda a usted una segunda oportunidad. Una nueva oportunidad puede ser una segunda, una tercera. Recordemos que allá el Señor dice, si tu hermano peca contra ti 7 veces al día, te viene a pedir perdón, perdónalo, dice. Entonces, claro, esa es una situación del perdón, pero nos habla el Señor de que podemos incluso dar nuevas, segundas, terceras, cuartas oportunidades. ¿De qué depende? De la voluntad del Señor. Preguntemos al Señor, pidámosle su voluntad para discernir si es que nosotros debemos dar una segunda oportunidad, una nueva oportunidad a alguien que nos ha fallado, si es prudente, si es la voluntad del Señor hacerlo. Y nosotros estemos siempre con esa disposición, así como nuestro Padre nos enseña que Él da nuevas oportunidades. Muy bien. Así que, amados hermanos, pasamos ahora a la reacción de Jonás, porque aquí vemos que el Señor le da una nueva oportunidad. ¿Qué hace Jonás? Bueno, vemos en los versículos 3 y 4 que él toma esa nueva oportunidad y es obediente y hace la voluntad de Dios. Leo yo para ustedes los versículos 3 y 4. Dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Bueno, vemos aquí que la disciplina del Señor tuvo efecto en Jonás. Jonás entendió, aprendió la lección y el Señor le dio la nueva oportunidad y Jonás la tomó. Ahora sí, él fue, dice, y se levantó y fue a Nínive. Por lo tanto, hermanos, también aquí estas primeras palabras de que se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová nos deben de llamar a nosotros a nuestra reflexión personal. Porque, hermanos, si es el caso que Dios nos ha disciplinado por haber sido desobedientes a Él en alguna situación en nuestra vida, entonces nosotros debemos de aprender de esa disciplina. El Señor, sabemos, amados hermanos, y lo veremos más a detalle este próximo domingo que viene, pero sabemos que el Señor nos disciplina, nos puede disciplinar con enfermedades, con problemas, y una disciplina más severa es incluso con la muerte. Pero el Señor aquí, por ejemplo, le dio un gran problema a Jonás. En otros casos es enfermedad. Pero, hermanos, nosotros cuando nos examinamos a nosotros mismos y estamos pasando alguna tribulación, alguna aflicción, podemos saber en lo profundo de nuestro corazón si esa situación es una disciplina del Señor. Si ha sido así, amados hermanos, el caso, y la mayoría de los cristianos hemos experimentado esta disciplina del Señor, entonces sigamos el ejemplo de Jonás, sigamos ese ejemplo y aprendamos la lección, agradezcámosle al Señor por su disciplina, porque Él nos trata como a hijos, y nos apartamos entonces del pecado o de la situación que dio lugar a la disciplina, y seguimos el ejemplo de Jonás, porque él dice, se levantó y fue a Nínive, y fue a hacer lo que él tenía que hacer. Dice que Nínive era una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. ¿Qué significa esto? Bueno, grande en extremo, en realidad en el texto original dice era una ciudad grande delante de Dios, una ciudad grande para Dios. Lo que está dando aquí a entender Jonás es que esta ciudad era importante para el Señor. Además, era una ciudad muy grande. Como vamos a ver más adelante, al final del capítulo 4 dice que era una ciudad de más de 120,000 personas, era una ciudad bastante grande. Dicen los estudiosos que la ciudad más grande en Israel era Samaria, que tenía 30,000 habitantes. Entonces Nínive era 4 veces más grande que Samaria, y era una ciudad muy grande, era la capital de los asirios, que era una nación sumamente importante en esta etapa de la historia. Y que 3 días de camino, ¿qué significa? Bueno,
algunos lo entienden como que era una ciudad que se tardaba 3 días en recorrerla. Bueno, la arqueología de solamente la ciudad de Nínive pues no da como para que esta sea la explicación. Quizá la explicación en cuanto a esto es que Nínive más sus ciudades adyacentes, algo así como tenemos la ciudad de Guatemala, con Villanueva, con Misco, por ejemplo, con Chinautla, por ejemplo, juntas, todo ese gran complejo urbanístico, sí se tardaba alguien 3 días en recorrerla, porque solo los restos que se tienen actualmente de lo que era Nínive, pues no da como para que se haya recorrido en 3 días una persona caminando. Pero junto con sus ciudades satélites, digamos, sí era posible que alguien se tardara 3 días en recorrerla. Otra explicación es que decían era una ciudad grande donde por el protocolo de las visitas oficiales había que llegar en 3 días, es decir, se llegaba el primer día, se trataban los asuntos con la gente importante, luego era un día para conocer más la ciudad, entonces era una costumbre que se tenía antiguamente, algo así. Entonces, pero lo que importa es que esta ciudad realmente era una ciudad grande, era una ciudad importante y era importante para el Señor, aunque ahí no habitaba gente de su pueblo, del pacto, sino que vivían asirios crueles. Bueno, dice, ¿cuál era la predicación, hermanos? Cuando Jonás entró, versículo 4, Jonás entró en la ciudad y predicaba, decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Bueno, 40 días es un tiempo que aparece en la Escritura para relacionarse con periodos de prueba. Yo quiero pedirles a mis amados hermanos que me escriban el texto, así como lo hicimos la vez pasada, que algunos de ustedes por favor tomen sus Biblias y escriban acá el texto de Génesis 7:17. Génesis 7:17, que por favor lo escriban como comentario para que todos podamos ver qué dice Génesis 7:17. Otro hermano, por favor, amados hermanos, que nos puedan escribir lo que dice Éxodo 24:18. Éxodo 24:18. Por favor, hermanos, que nos puedan escribir ahí lo que dice Éxodo 24:18 como un comentario. Y otro hermano que por favor tome Primero de Reyes 19:8. Primero de Reyes 19:8, que nos escriban. Tomen su Biblia y lo escriban como un comentario. Y finalmente un cuarto hermano que por favor nos escriba el texto de Mateo 4:2. Mateo 4:2. ¿Por qué todos estos textos, amados hermanos? Porque veremos que es interesante que en la palabra de Dios el periodo de 40 días aparece relacionado como un periodo de prueba. Un periodo de prueba. Y veremos estos periodos de prueba como en el caso del Génesis, en Éxodo, en Primero de Reyes y en Mateo se nos muestra justamente como un tiempo de prueba. Así que les pido, amados hermanos, que como un comentario ustedes, como una participación, escriban el texto o lo copien en su dispositivo, le dan copy and paste y lo ponen ahí, o toman su Biblia y lo escriben y nos muestran estos textos. Mira, Génesis 7:17. Éxodo 24:18, Primero de Reyes 19:8 y Mateo 4:2. Paolo, gracias. Paolo ya nos compartió el texto de Mateo 4:2, donde dice que el Señor Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Andrea Cuellar, gracias Andrea, un saludo por allá a todos. Nos puso el texto de Éxodo 24:18, donde dice que entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Muy bien, vemos ahí el Señor Jesús fue probado en el desierto durante 40 días. Moisés, al subir al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, estuvo 40 días ahí. Ivonne Ruano, muchas gracias, con el texto de Génesis 7:17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó, dice, sobre la tierra. 40 días el diluvio estuvo, lo que duró este diluvio tan terrible, 40 días. Así que muchas gracias, hermanos, por poner estos textos. Solamente faltó el de Primero de Reyes 19:8, que habla del profeta Elías.
el profeta Elías cuando dice que el Señor le dio de comer y gracias hermana Alice, gracias Ruth Noemí Páez, un fuerte abrazo, gracias por su participación. Solamente como les decía el texto de Primero de Reyes, donde se ve que el Señor alimentó a Elías, dice que le dio fuerza ese alimento que Dios le dio para caminar 40 días hasta el monte Horeb o el monte Sinaí. Entonces vemos, hermanos, que aquí en Jonás también dice, la predicación de Jonás fue, de aquí a 40 días el Señor va a destruir Nínive. Y cuando habla, dice destruir Nínive, cuando dice Nínive será destruida, usa la misma palabra que usa allá en Génesis para hablar de la destrucción de Sodoma y Gomorra, es decir, la catástrofe iba a ser total. Gracias, Andrea, por el texto de 1 de Reyes 19:8 que nos habla de el profeta Elías que caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb o el monte Sinaí. Así que Nínive sería destruida, esa fue la predicación. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Era la predicación de Jonás. Bueno, ¿cuál fue la respuesta, amados hermanos, a la predicación de Jonás? Bueno, lo vemos en los versículos 5 al 9. Leo yo para ustedes y si ustedes tienen sus Biblias, por favor sigan la lectura conmigo. Dice Jonás 3 del 5 al 9. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Por favor, amados hermanos, así como lo hicieron ahora, les quiero pedir que me escriban el texto de Génesis 15:6. Génesis 15:6, que alguien lo busque y lo escriba como un comentario en lo que yo sigo leyendo este texto. Dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Esta fue la respuesta de Nínive a la predicación de Jonás, la respuesta de los hombres asirios de esta ciudad. Hermanos, por favor, si alguien me puede ayudar escribiendo el texto de Génesis 15:6. Génesis 15:6. Y veamos aquí qué nos dice Génesis 15:6, porque, amados hermanos, gracias hermana Grace, gracias Andrea. Justamente en Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por qué traemos este texto? Porque, hermanos, cuando aquí en Jonás 3:5 dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios, usa la misma palabra cuando se refiere a Abraham, allá en Génesis 15:6, cuando dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es la misma palabra. Creyó a Jehová Abraham y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Miren qué importante es esto. Y algunos autores, amados hermanos, dicen que este es realmente el milagro, el gran milagro del libro de Jonás. Normalmente nos vamos mucho porque el pez se tragó a Jonás y Jonás estuvo vivo 3 días en el pez y después el pez lo expulsó, lo vomitó en la playa. Pero realmente coincido mucho con este autor que dice, bueno, el gran milagro es este, que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Estos hombres crueles, sanguinarios, politeístas, creyeron el mensaje que Jonás les predicó. Y vean qué interesante es lo que dice aquí, porque dice que creyeron a Dios. Y esto es una reflexión, mis amados hermanos, porque es diferente creer en Dios que creerle a Dios. Hay un mundo de diferencia, hermanos, en estas dos expresiones. Y a veces, hermanos, hemos oído que alguien dice, bueno, es que la salvación es por creer en Dios. Y realmente no es así. No es por creer en Dios que uno llega a ser salvo. Realmente es por creer
a Dios en el mensaje del Evangelio, y que dice el mensaje del Evangelio que Jesucristo es el Señor. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Ese es el mensaje del Evangelio, pero es de parte de Dios. Si nosotros creemos a Dios en ese mensaje y por lo tanto creemos en el Señor Jesús, entonces somos salvos. No basta con una noción general, hermanos, de decir yo creo en Dios. Eso no da salvación. Bien nos dice Santiago, allá en su carta, que los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces es muy diferente, hermanos, creer en Dios, porque cualquiera puede creer en Dios y puede creer que existe Dios, pero creerle a Dios en lo que Él dice, eso es realmente la diferencia. Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham no dice creyó en Dios, dice creyó a Jehová. Y esa fe le fue contada por justicia cuando creemos nosotros lo que Dios nos dice. Y aquí los hombres de Nínive creyeron a Dios, creyeron el mensaje que estaba dando Jonás, y dice que ellos proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, hermanos, cilicio, una tela áspera como la del brin que conocemos nosotros aquí en Guatemala, esa tela de los sacos, que es una tela áspera. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, todos. Esas eran señales, hermanos, de humillación, señales de aflicción en aquella cultura. Y dice el versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido real, se cubrió de cilicio, se vistió de esa ropa áspera y se sentó sobre ceniza. Todos estos eran señales de aflicción, de luto, de humillación en esa cultura. Ellos entendieron este mensaje y entonces creyeron a Dios. Y dijeron, no, nosotros tenemos que cambiar. ¿Por qué? Lo vemos en el 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y mujeres, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales. Es decir, cuando dice aquí hombres, se está hablando de seres humanos, de personas, no solo los varones, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Él proclamó, y él sabía que un cambio de su conducta podría hacer a Dios cambiar sus planes, porque de lo contrario la destrucción venía sobre la ciudad. Entonces, él sabiendo esto, proclama este edicto y proclama ayuno, proclama arrepentimiento, clamor a Dios y conversión de su mal camino. Miren estas cosas. Él quería que la gente de su ciudad no comiera. Y cuando dice que los animales tampoco, no era porque él creyera que los animales eran pecadores y necesitaban cambiar, sino porque eso representaba el espíritu de sus dueños, que estaban en un espíritu de humillación, de aflicción. Entonces quería que todo ser vivo estuviera en ese espíritu y que clamaran a Dios, dice, fuertemente, y que se conviertan cada uno de su mal camino. Mire, él sabía que la conducta de ellos era mala, necesitaban conversión. Ellos sabían que su maldad requería el juicio de Dios y que por eso venía destrucción contra ellos. Entonces, eso es lo que el rey hace. Hermanos, esta gente asiria era una gente realmente malvada que oprimía, hacía violencia a sus conquistados. Ellos empalaban a sus víctimas, las despellejaban vivas, es decir, les quitaban la piel estando vivos, como una forma de tortura, y hacían otras atrocidades. Ellos sabían que tenían que dejar de hacer estas cosas. Entonces esto nos lleva a una reflexión de esta acción de este rey. Y dice que cuando alguien cree de verdad a Dios, hay cambios en su conducta. Cuando alguien cree de verdad a Dios, miren, no solo cree en Dios, sino cree a Dios y lo que Él dice, hay cambios visibles en su conducta. Y eso nos lleva a la reflexión. ¿Qué cambios visibles en su conducta hay, amado hermano? ¿Qué cambios hay en la mía? ¿Reflejan estos cambios que de verdad hemos creído a Dios en su mensaje, en su palabra? ¿Refleja que de verdad hemos creído a Dios y por lo tanto cambiamos nuestra conducta? Porque, hermanos, necesariamente cuando alguien cree a Dios, tiene que haber cambios visibles en su conducta. Así lo entendió el rey de Asiria y dice, apártense de su mal camino, clamen a Dios.
Bueno, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo y ver que si nosotros de verdad creemos a Dios en lo que Él nos dice, tiene que haber cambios visibles en nuestra conducta. ¿Hay esos cambios, hermanos? La gente que está a nuestro alrededor puede ver esos cambios que son fruto de una fe verdadera, una fe que cree a Dios y lo que Dios dice. ¿No? Esperamos que así sea. Y vean que Él dice al final, ¿quién sabe? Versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Bueno, Él apelaba a una decisión de Dios. Y eso nos lleva justamente entonces al versículo 10. Bueno, ¿cuál fue la reacción de Dios? Y vemos aquí que Dios aquí da una nueva oportunidad a los ninivitas, es decir, a los habitantes de Nínive. Así como en el versículo 1 dio una nueva oportunidad a Jonás, aquí Dios da una nueva oportunidad a Nínive porque Él le había dicho, bueno, será destruida esta ciudad, como dice Jonás 1:2, porque ha subido su maldad delante de mí, una ciudad con gente muy perversa. Y Dios había determinado destruirla, pero aquí en el versículo 10 Dios le da una nueva oportunidad. Veamos qué dice el versículo 10, amados hermanos, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces, Dios cambió. Ellos se apartaron de su crueldad, y Dios cambió su decisión de destruir la ciudad en función de lo que hicieron ellos. Y vemos aquí, hermanos, que Dios puede cambiar sus planes de acuerdo a la acción del ser humano. Él aquí vio arrepentimiento, dice que se convirtieron de su mal camino, y entonces Él cambió su forma de pensar. Entonces Él había determinado destruirlos, pero como vio un cambio en ellos, entonces Él cambió también sus planes. Y dice, no lo hizo. El mal que había dicho que les haría, la destrucción de la ciudad, no lo hizo. Y hermanos, aquí es interesante porque termina el capítulo 3 y vemos que termina igual que como termina el 1, viendo que Dios salva. Porque al final del capítulo 1 vemos que Dios envió al pez para que se tragara a Jonás y Jonás no muriera ahogado. Dios salvó ahí a Jonás. Al final del capítulo 2, en el versículo 9, no exactamente el último versículo, pero sí al final, Jonás dice, la salvación es de Jehová. Y aquí vemos al final del capítulo 3 que Dios salva. Dios salva. Y salvó a la ciudad de Nínive de esta destrucción. Es muy interesante esto. Entonces, amados hermanos, esta reflexión del capítulo 10, de que Dios vio la acción de los hombres y en respuesta a esa acción Dios los salvó, nos lleva por lo menos a tres aplicaciones muy importantes para nosotros. Una está dirigida exclusivamente a aquellos que aún no han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Bueno, crea en el Señor Jesucristo, y como dice Pablo en 1 de Tesalonicenses, al hacer esto escapará usted de la ira venidera, porque dice Jesucristo nos libra de la ira venidera. Entonces es la invitación nuevamente para que, si usted no lo ha hecho, mi estimado amigo, crea en el Señor Jesucristo, se arrepienta de sus pecados, crea que Jesucristo es el Señor y que solo en Él tiene usted perdón de sus pecados, y el Señor le da el perdón de sus pecados y la vida eterna al tomar esa decisión, ¿sí? Pero tenemos una segunda aplicación, y estas dos aplicaciones van exclusivamente para aquellos que ya hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, que somos cristianos. Y entonces aquí nosotros podemos ver dos cosas. Bueno, una primera es esta. Si usted, porque además, hermanos, tenemos que ser muy claros, muy conscientes de la realidad de la iglesia en Cristo. Somos humanos, y aún siendo creyentes, la naturaleza pecaminosa sigue actuando en nosotros. Muchas veces nos dejamos dominar por el pecado y pecamos. Tenemos que reconocer que hay pecado en la iglesia. Y entonces, hermanos, si usted está practicando la maldad, así como practicaban estos hombres de Nínive, estos asirios, y la maldad entendida no necesariamente como lo hacían ellos, sino la maldad entendida como pecado, es decir, como todo lo que Dios condena, que puede ser inmoralidad sexual, puede ser avaricia, puede ser orgullo,
pleitos, envidias, mentira, robo, adicción a alguna sustancia, estafas, ira no controlada, malas palabras. Todas estas cosas, mis estimados amigos y hermanos, que son cosas que son maldad, pero que por una u otra razón, por nuestra naturaleza pecaminosa, quizá estamos permitiendo que sigan en nuestra vida y las seguimos permitiendo. Bueno, si ese es el caso, entonces nosotros podemos aplicar esta palabra. Y Dios le está hablando a usted hoy, así como habló en aquella ocasión por medio de Jonás. Y si usted está practicando la maldad, practicando el pecado, Dios le habla para que se arrepienta, para que se humille, así como hicieron estos hombres de Nínive, se humille ante Dios y se aparte del pecado hoy, ¿verdad? Porque Dios es misericordioso. Y sabemos que si nosotros, siendo cristianos, mantenemos el pecado en nuestras vidas, no nos va a ir nada bien. Y quiero pedirle a algún hermano que nos escriba el texto de Romanos 8:13. Romanos 8:13, por favor, mis amados hermanos. Alguien que nos pueda escribir Romanos 8:13 para ver esta situación. Porque eso es lo que le espera a alguien cristiano que mantiene algún pecado en su vida. Bueno, veremos de qué se trata. Mientras, pensemos en otra aplicación muy importante. Hermanos amados, aquí hay fruto, hay bendición cuando alguien obedece el llamado de Dios. Miren, como nos escribió aquí nuestra hermana Ingrid, Jonás fue el misionero más exitoso de toda la Biblia. Y hay fruto, hay bendición cuando alguien obedece el llamado del Señor. Aquí el fruto fue la salvación de más de 120,000 personas, como veremos en el capítulo 4. Gracias, Andrea. Andrea Cuella nos pone el texto. Miren, y Paolo también, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, Pablo nos dice que si nosotros seguimos obedeciendo las obras de la carne, entonces moriremos. Es decir, habla de una separación entre Dios y nosotros, entre nuestra familia y nosotros, separación entre nuestros hermanos en Cristo y nosotros, y puede ser incluso una separación física con la muerte, ¿verdad? Eso habla cuando dice moriréis, habrá una separación, porque cuando mantenemos algún pecado hay separación entre Dios y nosotros, hay separación entre los que afectamos. Y eso representa esta muerte. Pero dice, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Y esto empieza con el arrepentimiento y el pedirle a Dios que nos dé fuerza para apartarnos de esta maldad. Gracias, amados hermanos, por ponernos este texto de Romanos 8:13. Y volvamos a la última aplicación, hermanos. Hay fruto cuando alguien sigue el llamado de Dios. Jonás aquí siguió el llamado de Dios, lo obedeció, y el fruto fue la salvación de 120,000 personas. Yo le pregunto, ¿usted está siguiendo el llamado de Dios, mi amado hermano? ¿Está siguiendo el llamado de Dios? ¿Está obedeciendo ese llamado? Porque si lo está haciendo, hay fruto. Hay fruto para usted, hay fruto para otros. Pero si no lo está haciendo, como Jonás en el capítulo 2, no hay bendición para usted y no hay bendición para otros. Así que este es un llamado a la reflexión. Porque si alguien nos oye y no está siguiendo el llamado de Dios, está perdiendo ese fruto, empezando por usted, y alguien más no está recibiendo ese fruto que Dios quiere. Así que el llamado para aplicar este texto es, obedecer el llamado del Señor y servirlo en lo que el Señor nos mande. Porque si es así, habrá fruto, ¿verdad? Así como hubo aquí este fruto, resultado de la predicación de Jonás, hubo arrepentimiento y Dios salvó a esta ciudad de la destrucción. ¿Qué fruto? Fruto en nuestra iglesia, en los diferentes ministerios, en el servicio a los demás. Hay tanto fruto que se puede dar cuando uno sigue el llamado de Dios y pone los dones que el Señor le ha dado a uno al servicio de Él y de los demás, y es efectivo ese fruto maravilloso. Así que, amados hermanos, terminamos con la reflexión de este capítulo 3 precioso de Jonás. Hemos visto varias cosas, pero yo les quiero pedir en este momento que ustedes participen y completen la frase que está ahí en su pantalla como un comentario fijo. De la enseñanza de hoy me quedo con... Y esto nos ayuda no solo a nosotros a afirmar a cada uno a afirmar lo que el Espíritu Santo pudo haber hablado a nuestra vida en esta noche,
pero también nos ayuda a nosotros como maestros para saber si el mensaje de la palabra del Señor está llegando. Así que es una bendición poder ver sus participaciones, así como fue el jueves pasado, y ver que ustedes nos escriban, por favor, y nos comenten esto exactamente, ¿verdad? De la enseñanza de hoy me quedo de la enseñanza del capítulo 3 de Jonás, me quedo con... escríbanos, estimado amigo, amado hermano, ¿con qué se queda usted? ¿Qué es la enseñanza de este capítulo 3 de Jonás en el que hemos reflexionado en esta noche? ¿Qué más le ha llamado la atención? ¿Qué más ha hablado a usted? ¿Y qué más le ha quedado para su beneficio personal? Así que ese tiempo, amados hermanos, para que ustedes puedan expresarse, puedan participar y ver qué es lo que más ha quedado para ustedes en esta noche de la enseñanza del capítulo 3 de Jonás. Mientras llegan las participaciones de ustedes, les recordamos, amados hermanos, las transmisiones del domingo a las 9 en vivo. Una invitación para que se unan a nosotros. También, evidentemente, para que sigan ustedes participando en los lunes de oración. Y también los miércoles en la comunidad en línea. Y, por supuesto, el próximo jueves, si el Señor lo permite, seguiremos con el capítulo 4 de Jonás. Aprovecho también para mandar un fuerte abrazo a Sofi Melgar. Hoy está cumpliendo años y será de mucha alegría seguramente la celebración allá con Susan, Rafa y con Pame. Un fuerte abrazo. Gracias, hermanos, por sus participaciones. Leo yo acá. Suramita dice: de la enseñanza del día de hoy me quedo con que la obediencia al llamado de Dios se traduce en bendición en nuestra vida y en la vida de aquellos a quien somos enviados. Gracias, Suramita. Eso ha quedado en la mente y el corazón de Suramita del capítulo 3 de Jonás. Leonel, qué gusto saludarte, Leonel. Qué bueno tenerte por acá. A Leonel lo que más le ha quedado es que la obediencia trae fruto y bendición. Así es, la obediencia trae fruto y bendición. Hermana Alice nos dice, un saludo allá a San Pedro de las Huertas y a toda la iglesia en la Antigua. Un saludo por hermano Luis, a Luisita, a Ale, por favor. Y a Ani también, por supuesto, cuando platiquen con ella. Hermana Alice dice: de la enseñanza de hoy me quedo con que Dios da segundas oportunidades y que su misericordia es grande. Qué Dios tan maravilloso tenemos, amados hermanos, que da segundas oportunidades y su misericordia es grande. Juan Luis Orozco, un fuerte abrazo, Juan Luis. Un fuerte abrazo a Juan Luis Orozco, quien nos dice, vamos a ver aquí el mensaje completo. Vamos a verlo un poco más arribita. Mientras me completan, por favor, el mensaje de Juan Luis Orozco, me quedo con... Por ahí, por favor, hermanos de multimedia, si me pueden completar el mensaje de Juan Luis Orozco. Mientras leo otros que están completos. Hermana Ruth Noemí Pais, me quedo con la certeza que Dios me continúa dándome una oportunidad más para buscar vivir en santidad. Qué bendición ver nuestro Dios que nos da oportunidades para seguir viviendo en santidad. Hermano Julio Castellanos, un saludo por allá a la Antigua, a hermana Mari también, por favor, hermano Julio, un fuerte abrazo a hermana Mari, y también por favor a Poncho y a Ale. Dice: me quedo que como cristiano no debo practicar la maldad. Muy bien, gracias hermano Julio. Aquí está el comentario completo de Juan Luis. Gracias hermanos de multimedia. Dice Juan Luis Orozco: me quedo con ser obediente y oír la voz de Dios. Gracias Juan Luis, un fuerte abrazo para Lucy también hasta allá. Así es, ser obediente y escuchar la voz de Dios. Jonás la escuchó, tuvo que oírla 2 veces, pero bueno, lo importante es que él fue obediente. Luis Fernando, gracias Luis Fernando, un fuerte abrazo a Loidi. Dice: nos quedamos con ser obedientes y apartarme del pecado. Así es, gracias al Señor por esta enseñanza que Él nos deja. Hermana Surama Valenzuela dice: me quedo con escuchar la voz de Dios y atenderla. Qué importante es esto que nos deja la palabra del Señor. Hermano Guto Cuellar, un fuerte abrazo allá a la Antigua también. Dice: me quedo con obedecer para ser bendecido de parte de nuestro Dios. Muy bien, muchas gracias por su participación, amados hermanos. Sigo leyendo por acá la participación de ustedes. Hermano Álvaro Juárez dice: me quedo con la obediencia
Dice, la obediencia nos lleva a la excelencia. Qué buena frase, hermano Álvaro. Hermano, se ve que le ha caído muy bien el cumpleaños, está usted inspirado. La obediencia nos lleva a la excelencia. Muy bien. Guillermo Krug dice, me quedo con que el amor de Dios es sin límite para toda la humanidad. Es una reflexión muy importante porque estos hombres perversos, malos, pero objeto de la misericordia y del amor de Dios. Muy bien, gracias hermanos. Al hermano Alex Girón, el arrepentimiento, nos dice, me quedo con que el arrepentimiento genuino trae un verdadero cambio y alcanzamos la misericordia de Dios. Hermanos, qué necesario es esto en nuestra experiencia como cristianos. Porque hermanos, no debemos de pensar que como cristianos ya no pecamos, ¿no? Nosotros lamentablemente seguimos pecando y es necesario escuchar la voz de Dios cuando nos dice con textos como este que tenemos que apartarnos de la maldad. Y entonces cuando nos arrepentimos genuinamente de nuestros pecados, aún ya siendo cristianos y que lo estemos practicando, entonces hay un verdadero cambio y cambiamos en muchas cosas y eso es por la misericordia del Señor. Así que gracias hermano Alex. Seguimos leyendo la participación de ustedes. Muchas gracias hermanos. Dice Andrea Cuellar. Y nuevamente saludos allá a la familia Cuellar en la Antigua. Me quedo con que Dios es misericordioso. Pasaje precioso que nos muestra justamente que la salvación es de Jehová y que eso es por su misericordia para con nosotros. Así que qué bendición, amados hermanos, ver sus comentarios. Es un gran gozo leer lo que ustedes escriben porque representa lo que el Espíritu de Dios ha hablado a cada uno de ustedes. Así que nos gozamos, amados hermanos, en poder leerlos, poder escucharlos. A todos gracias por su participación. Por ahí no saludé cuando hermana Surama participó, hermana Surama Valenzuela. No pude saludar a hermano Moisés, por favor un fuerte abrazo allá para hermano Moisés también. Y hermanos, entonces estamos ya concluyendo. Vamos a leer las últimas participaciones. Hermana María del Carmen Catalán, un fuerte abrazo. Hermana María del Carmen dice ya, me quedo con que a pesar de tantas pruebas y luchas, el amor de Dios es fiel. Sí, nos habla de la fidelidad del amor del Señor. Hermanos, David y Violeta Rivera dice, me quedo con la disposición de dar segundas oportunidades con la asesoría del Señor. Sí, así es. Damos gracias al Señor porque Él nos enseña que Él decide a veces dar segundas oportunidades en su misericordia y nosotros aprendemos de Él también a buscar la voluntad de Él para esto, pero tener siempre esa disposición como Él la tiene de poder dar nuevas oportunidades. Así que damos muchas gracias mis amados hermanos y leemos anuncios finales. Hermana Bertita se queda con que Dios es fiel y misericordioso. Gracias al Señor por eso. Hermana Patti Arroyo dice, me quedo con que el Señor ve un corazón contrito y humillado, y así es. Gracias, hermana Patti. Por cierto, fue de mucha bendición verla y escucharla, hermana Patti, en el video que nos transmitieron el día domingo. Qué gozo poder escuchar nuevamente esa voz que el Señor le ha dado para edificación de nosotros. Un fuerte abrazo, hermana Patti. Luis Fernando Caprini dice gracias, bendiciones, un fuerte abrazo, Luis Fernando Caprini. Charlie Gallego nos dice, me quedo con que Dios nos da una segunda oportunidad a pesar de no merecerlo. Miren qué importante es esto, porque realmente pues la actitud de Jonás no era la mejor, pero Dios decidió darle una segunda oportunidad y damos gracias a Dios por eso. Así que, hermanos, anuncios para el final. Por favor, hermanos, sigan enviando videos con sus saludos, con testimonios, con cantos, con puntos especiales que ustedes quieran, porque lo que queremos es fortalecernos como comunidad, ya que no nos podemos ver regularmente, pero sí podemos vernos si ustedes envían un video y lo transmitimos. Los hermanos de multimedia lo editan y lo incluyen en la presentación de los domingos. Así que al número de protocolo, el WhatsApp de la Comisión de Protocolo es el 4859-8858, 4859-8858. Ahí lo pueden enviar ustedes su video a ese WhatsApp. La Comisión de Protocolo los organiza y luego los pasa para que sean editados e incluidos en los programas dominicales. Recordamos también, hermanos, el número de la Comisión de Oración, 5713-6864, 5713-6864, para peticiones, motivos de alabanza, gratitud y, por supuesto,
cualquier motivo de oración para la comisión. Transmisión en vivo este domingo a las 9, si el Señor lo permite. Y es muy importante, hermanos, este domingo al terminar la transmisión del mensaje que será en vivo, la Escuela Dominical de Niños presentará la lección de mayo. Así que atentos todos, chicos y chicas de la Escuela Dominical, porque este domingo, si el Señor lo permite, después del mensaje, será transmitida una lección muy importante, así que muy atentos. Y terminamos, mis amados hermanos, con este tiempo. Gracias por su participación. Una última participación de hermana Alice de Solórzano. Feliz noche, dice, hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Qué gusto contar con la compañía de todos ustedes. Hermanos, por favor, acompáñenme en esta oración para despedir este tiempo, por favor. Dios amado, te damos muchas gracias porque nos has edificado, nos has enseñado, nos has redarguido quizá, nos has corregido, nos has instruido en justicia con tu palabra, Señor, para que nosotros seamos maduros y enteramente preparados para toda buena obra. Gracias por este capítulo 3 de Jonás que tú nos has enseñado en esta noche. Y Padre, nuestra súplica es que tu Santo Espíritu haga fructificar esta palabra en el corazón, en la vida de cada uno de los que hemos escuchado esta palabra, Padre. Que produzca el fruto que tú quieres, Señor, los cambios que tú quieres en cada uno para que seamos cada vez más semejantes al Señor Jesucristo. Y te pedimos, Padre, que tú nos bendigas, te damos gracias por tu misericordia, por darnos nuevas oportunidades, por tu amor, por tu llamado al corazón de cada uno de nosotros. Bendice, por favor, a todos los que estamos en esta reunión de manera virtual, a nuestras familias y a todos nuestros hermanos y amigos, por favor, Padre. Que tu bendición esté sobre nosotros, en nuestros hogares, que nos sigas guardando, Señor, del contagio de esta enfermedad, de sus efectos en la economía. También, por favor, Padre, guárdanos, ten misericordia de nosotros. Y te pedimos que tu paz y tu presencia estén siempre en nuestros hogares. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un fuerte abrazo, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga.